Tipologías de edificios romanos, ya continuando con lo que habíamos visto con anterioridad. Pues en primer lugar, los templos. Ya vamos a verlos con más detalle ahora a continuación. Los templos son semejantes a los griegos, pero de todas maneras se inspiran en las formas de los templos etruscos. El modelo prototípico del templo romano es un templo que se levanta sobre un podio con una escalinata y un pórtico en la fachada. Es decir, que vienen a ser lo que los griegos podrían denominar como templos próstilos, pero en realidad no lo son, porque tienen columnas adosadas en 3 de sus 4 lados. Así que vendría a ser un templo próstilo y pseudoperíptero al mismo tiempo. Bueno, un ejemplo de ello pues es el templo de la Fortuna Divina en Roma. Tiene una escalinata, tiene un pórtico de 4 columnas y tiene columnas adosadas en 3 de sus 4 lados. También tiene un frontón como remate de la construcción, el cual es sostenido por un entablamento. De todos modos, los romanos, a diferencia de los griegos, no suelen decorar con esculturas ese elemento. Suelen dejarlo liso o incluyen algún tipo de inscripción. ¿Cómo has dicho llamado el templo ese de Roma? El templo de la Fortuna Divina. Bueno, vamos a ver de todas maneras. Ejemplos de ello. Porque de todas maneras, aún así, los templos romanos van a presentar excepciones.
Así que por tanto, en la fachada nos vamos a encontrar con el frontón, un entablamento con friso y atilgave, un pórtico de columnas, y un podio con escalinata. Visto desde un lateral, pues el aspecto que tendría sería, vamos, este. Bueno, la cubierta tendría tejas y, bueno, sabéis cómo son las tejas romanas, a diferencia de las árabes, con forma de U. ¿En forma de? De Con forma de U, con forma de apes. ¿Que no se ha quedado dos y luego otra sujetando? Ahora sí, otra no. Aquí tampoco la agricultura popular vieja solamente ponen las tejas de abajo, no ponen la cumplera. Ah, no tienen. Porque en las casas, estas viejas, si te sumas por ahí, la mayoría, cada 5 hiladas colocan una encima. Y para evitar la humedad, lo que colocamos ya era una cama de barro bastante gruesa. Porque si la humedad se quedaba ahí. Esto pertenece a otra iglesia. Además, las columnas esas son jónicas todas, ¿no? Las que tienes ahí en el templo. Esas son fónicas. Las de cura son corillas. Son columnas. Corillas son, Lo que no pasa sé es si que tienen el fuste liso. en la fortuna no sé si no la columna es lisa, creo que sí, me parece. No está canalada. Sí. Entonces en vez de buscando eso, bueno, está canalada, ¿verdad? Está muy lista de abajo, ¿no?
Está dibujando el lateral. Sí. La vista lateral derecha. Incluso columnas adosadas. Columnas adosadas. Claro, que esté levantado sobre el podio les permitía, digamos, realzar más la construcción. Aunque eso sí, tampoco implicaba que necesariamente los templos tuvieran que tener un gran tamaño. Bien es cierto que de todas maneras los romanos lo que procuraban era, digamos, estilizar más el edificio para darle mayor monumentalidad. Bueno, hay que señalar de todos modos que el templo principal de los romanos, el equivalente entre comillas a las catedrales o las mezquitas mayores, era los templos capitolinos. Los templos capitolinos eran templos que se dedicaban a Júpiter, a Marte y a Jano. Aunque de todas maneras digamos que esa triada en ocasiones podía variar. Pero Jano no, Juno. Podía ser reemplazado Marte por Minerva, si no recuerdo mal. Bueno, esos templos van a contar con 3 celas, con tres cámaras santas. Así que lo normal es que se tratase de templos con una planta más bien cuadrangular, y que incluso pues, contaran con un pórtico que rodeara 3 de los 4 lados del edificio. Por ejemplo, pues, por excelencia pues, era el que estaba en la colina capitolina de Roma. Además, pues en el caso de que los romanos estuvieran en guerra, pues las puertas de la cela dedicada a Marte estaban abiertas. Si los romanos estaban en paz, las puertas las cerraban. Pero claro, los romanos tuvieron muy pocos momentos a lo largo de su historia en la cual no estuvieron combatiendo, pues, si no contra sus vecinos y adversarios, contra sí mismos. De hecho, pues, en el reinado de Nerón, pues esas puertas estuvieron cerradas. Entonces, pues claro, pues con las crónicas que nos han llegado, pues en la literatura, pues tenemos una visión de Nerón, pues francamente negativa, aunque, claro, digamos que también hay elementos que nos hacen pensar en cierto modo lo contrario. Es decir, que tuviera una prensa propagandística en su contra, porque él fue el último de los emperadores de los Julio Claudios. Y claro, al ser sucedido por otros emperadores de otra dinastía, pues el último de ellos, pues naturalmente iba a tener la propaganda en su contra. No quiere decir que Nerón no tuviera comportamientos extravagantes o que no fuera cruel o que no cometiera desmanes, porque esto casi seguramente le sucediera, como tantos y tantos otros emperadores. Pero para que os hagáis una idea,
junto al Coliseo estaba el Coloso de Nerón, una escultura monumental dedicada a él. Si hubiera sido tan impopular, pues la estatua no hubiera desaparecido pasados siglos. Bueno, volviendo, digamos, a la cuestión principal. Bueno, sobre los templos romanos, pues también hay que tener en cuenta que estos entran en contacto con otras civilizaciones, con lo cual nos vamos a encontrar con más excepciones dentro del tipo de templo romano que las que llevaron a cabo los griegos. Así que claro, pues ¿qué van a edificar también? Pues templos inspirados en los modelos griegos, como en el caso de los todos. Así, por ejemplo, el templo de Vesta en Roma era un templo que también estaba levantado sobre un podio, pero en vez de ser de planta rectangular o cuadrangular, era de planta circular. Bueno, ese templo también tenía una peculiaridad, y es que en el templo dedicado a Vesta siempre había que tener encendido un fuego, con lo cual, pues, la cubierta tenía que estar abierta por arriba. Aquí, de todas maneras, en la infografía lo podéis adivinar, no se ve una llama. Otros ejemplos son el templo de Vesta en Tívoli y el templo de Hércules Victor. Este, pues, se conserva mejor. Podéis ver la cubierta cónica correspondiente a este tipo de templos. También veis aquí la curvatura del entablamento en el caso del templo de Vesta de Tívoli, donde también adivinéis otra cosa: el uso del opus caementicium en el muro. Naturalmente, en su origen la construcción tenía este material enmascarado. Bueno, otros ejemplos de templos, en este caso de los conservados en España. Tenéis aquí el templo romano de Mérida, el de Évora en Portugal. Bueno, pues ahí podéis ver al fondo la catedral. El de Vic, muy bien conservado, en buena medida porque fue enmascarado con una construcción medieval. Así que claro, pues luego con las labores de restauración pues se descubrió el edificio. Y como ejemplo de un templo de dimensiones ya más reducidas, el puente, el ejemplo que se encuentra junto al puente romano de Alcántara. Bueno, otra de las excepciones dentro de los modelos de los templos romanos es el ara pacis. Los romanos también tenían altares para realizar ceremonias públicas, para realizar ofrendas, para realizar sacrificios. Y en tiempos de Augusto se levanta esta construcción abierta, en el cual el altar está en el interior
pero se puede acceder al mismo por una escalinata. Este se decora con relieves propagandísticos, entre los cuales está la representación del propio Octavio Augusto con su familia. Es decir, pues que vamos a observar, porque está su esposa Livia, está su ahijado Tiberio, así como otros parientes suyos. Ejemplos. Ejemplo de la fórmula Mori. Roma. Templo romano de Media. El templo de Vesta en Roma. Templo romano de Vic. Templo de Roma. Construcción que de todas maneras pues fue restaurada tras un arduo proceso. Ahora se puede visitar en su correspondiente museo. Bueno, ahí lo veis de todos modos en detalle. Bueno, en la fachada y contrafachada pues aparecen relieves pues vinculados a la propia historia de Roma, pues vinculada también, digamos, a esos orígenes históricos y mitológicos. Por eso va a aparecer la loba Luperca y Eneas, y luego ya a ambos lados es donde aparecen esos miembros de la familia imperial. De hecho, pues claro, pues aquí aparecería Tiberio, aparecería Livia, el propio Augusto, Agripa, que bueno, no eran parientes de sangre, pero como si lo fueran. Bueno, también los romanos construyeron sus santuarios, es decir, que van a tener los equivalentes de las correspondientes acrópolis griegas. También hay que tener en cuenta que tenían como referente los propios templos etruscos, que se construían en lugares elevados para poder ser vistos. Así que claro, pues iban a contar con un templo que se va a levantar sobre un podio, pero también van a encontrar nos vamos a encontrar con construcciones anejas al mismo. Por eso, en el santuario de Hércules Víctor, en Tivoli, es decir, en esa localidad cercana a Roma, pues nos vamos a encontrar con un gran espacio porticado a modo de un foro, al cual curiosamente podía ser atravesado precisamente por esta galería abovedada, y donde también había un teatro para la celebración de ceremonias, pero también una representación de obras teatrales.
rendían culto a sus deidades que prácticamente eran las mismas que las de los griegos. Pero claro, los romanos también tenían sus propios dioses y además, al expandir su imperio, conocieron otras religiones, con lo cual el culto a otros dioses va a ser asimilado por los romanos y lo van a asociar a sus ritos religiosos. Con lo cual, pues, en ciertas áreas del imperio se va a rendir culto a esas deidades al tiempo que se practica el culto a las suyas, llegando incluso también a popularizarse ciertos cultos también en la propia Roma. No hay más que pensar en el caso de la diosa Cibeles, cuyo culto es de origen oriental, no digamos ya en el caso del cristianismo, que vino a suceder pues, prácticamente lo mismo. Bueno, así por tanto, en lugares ya lejanos del imperio, nos vamos a encontrar en Baalbek, en el Líbano, el santuario de Júpiter Baal. Bueno, la deidad en la Biblia aparece como el becerro de oro. Digamos que es la representación, lo que se da a entender, de ese culto que se practicaba en Oriente Próximo. Por eso, pues nos vamos a encontrar con un santuario que se construye en una zona elevada, con una gran escalinata, con una entrada monumental que nos puede recordar a los propilios de la Acrópolis de Atenas, y con diferentes espacios como altares para la celebración de ceremonias públicas y dos grandes templos. Bueno, el número 10 que tenéis ahí señalado, que se encuentra en un lateral, es el dedicado a Baco, y con el número 7, pues la construcción religiosa principal, el templo dedicado a Júpiter Baal. Claro, el aspecto del edificio es el aspecto del conjunto es este, ya más concretamente, pues aquí lo que tenéis es los restos del templo de Baco, y esta columnata viene a corresponder al templo de Júpiter. Luego, claro, los romanos, a diferencia de los griegos, pues tienden al colosalismo, sus construcciones son más grandes. De ahí que un templo como este pues era más grande que el Partenón de la Acrópolis. Por lo menos en cuanto a las dimensiones que a mí me parecen por el tamaño de las columnas y por el número de las mismas empleadas. Bueno, los teatros. Bueno, nosotros tendemos a pensar que los romanos eran menos refinados que los griegos, que lo que les gustaba era ir a los circos a ver los equivalentes para ellos de las carreras de coches y de motos, o ir al anfiteatro a ver cómo los gladiadores se apuñalaban entre ellos, o ver si eran devorados por una fiera. Pero lo cierto es que eso no era exactamente así.
sí, y no hay más que pensar en la gran cantidad de teatros que se conservan de tiempos de los romanos. Algunos incluso se siguen empleando en la actualidad. Bueno, a ver, me he olvidado de decir, digamos, el ejemplo por excelencia de templo romano, uno de los mejores conservados del mundo, y que es considerado además como el modelo prototípico. ¿Cuál sería? La Maison Carrée de Nimes. Y luego ya lo que es la gran excepción de los templos romanos, que están en Roma. El templo de la Maison Carrée es considerado pues, como un edificio prototípico. Es un edificio de planta cuadrada, de orden compuesto, es decir, que combina el orden toscano con el orden corintio, que se levanta sobre un podio, cuenta con una escalinata, tiene un pórtico de columnas en la fachada y tiene columnas adosadas en 3 de sus 4 lados. Es decir, tiene columnas adosadas en su contrafachada y en los laterales. También nos encontramos con un entablamento dividido en una arquitravia de 3 bandas y un friso, y un frontón con su correspondiente tímpano, que siguiendo la costumbre romana no está decorado con esculturas. Bueno, y en segundo lugar, el Panteón de Agripa. Bueno, el Panteón de Agripa es el templo más conservado de los que hay en Roma. Se denomina así porque está dedicado a todos los dioses del Panteón romano. De ahí que contara con una cela de enormes dimensiones. Claro, este de todos modos no es el templo original. El templo original pues, fue levantado en tiempos de Octavio Augusto, pero en el siglo II después de Cristo se decidió realizar una nueva construcción, en la cual pues, nos vamos a encontrar con un templo que es de planta circular, pero que no es un tolos, y que tiene un pórtico con columnas, pero que no es de planta cuadrada. Es decir, va a combinar la planta circular con un pórtico propio de un edificio rectangular. Una peculiaridad que tiene también esta construcción es que no está levantado sobre un podio. Accedemos a él subiendo pues, unos pocos escalones. Accediendo al edificio por ese pórtico de columnas de enorme tamaño, de orden corintio, entramos al interior de la cela, que cubre un enorme espacio circular que se va a cubrir con una cúpula. Bueno, los romanos conocían este sistema para cubrir las construcciones. Pero claro, construir una cúpula por aquel entonces de semejante tamaño era todo un desafío. ¿Cómo lo resuelven? En primer lugar, utilizando un material resistente pero al mismo tiempo ligero. Y lo que van a hacer es utilizar una piedra volcánica de densidad menor que la de otros materiales. Es decir, van a utilizar literalmente piedra pómez.
Aparte de ello, también tenían que buscar cómo aligerar la cúpula al tiempo que la reforzaban. Así que en el interior lo que diseñan es estas formas de casetones. Realizan, por tanto, un diseño de círculos concéntricos y líneas radiales que convergen hacia el centro, dejando la clave de la cúpula abierta, que tenga pues, el aspecto que veis. Bueno, pues en la actualidad, de todos modos, este edificio, pues, que es una de las grandes atracciones de la ciudad, porque también de todas maneras hay que tener en cuenta que las iglesias en Roma son de acceso gratuito. Pues actualmente es utilizada como iglesia y también como lugar de enterramiento. Entre otros están enterrados allí el rey Humberto I de Italia y el pintor Rafael Sanzio. Bueno, luego naturalmente el hecho de que la cúpula esté abierta también implica una cosa. Es que claro, cuando llueve, el agua cae por el agujero, la gente pues entra en mayor número, no solo para refugiarse, sino también para ver cómo cae. No digamos ya si se pone a nevar, aunque esto pues es muy frecuente en Roma, porque que ahora mismo con el cambio climático es prácticamente imposible. Pero de todas maneras lo que sí que sucede es una cosa en el Panteón, que se hace todos los años. Es que literalmente lo que se hace es arrojar pétalos desde la parte superior al interior de la iglesia. Andiamo in ordine perché Sí. Suben arriba y arrojamos César. Ah, el día que te gusté. Vale, vale. Pues igual que en Toledo empieza a tener más ventanas o aquí flores, pétalos, pues echan eso. Sí, aquí los días cuando se ponen los altares, O cosas sea, así. también igual. Sí, Yo no conocía. seguimos con las tradiciones y tampoco. Bueno, Sí. Sí, pero no he visto nunca ese. los teatros romanos. Bueno, naturalmente, nuevamente vuelven a ser semejantes a los griegos, pero con diferencias importantes. Y es que por un lado cuentan con una orquesta semicircular.
y una escena en piedra que reproduce una fachada de un edificio. Y los griegos levantaban esas escenas, pero normalmente lo que creaban eran estructuras de madera. No eran tan grandes ni tenían ese afán de permanencia y durabilidad que tenían los romanos. Pero luego también había otra cuestión. Y es que, claro, los griegos, al residir donde residían, con un relieve escarpado, con colinas, montañas, valles profundos, costas recortadas, pues podían levantar sus teatros aprovechando los desniveles del terreno. Es decir, iban a construir las gradas aprovechando el relieve en cuesta. Pero los romanos no siempre podían encontrarse con un terreno favorable. Así que van a construir graderíos en altura. Bueno, aquí podéis ver en imagen pues como en este teatro que se conserva, como incluso pues la escena tenía 3 alturas para ser empleado, digamos, como escenario. Luego además las escenas, os recuerdo que tenían aperturas por detrás para que los actores pudieran cambiarse, para que pudieran vestirse, ponerse máscaras, etc. Aquí tenéis de todos modos el proscenio y la escena propiamente dicha. La planta propiamente de un teatro pues podía influir, por tanto, los dormitorios para el acceso y evacuación del edificio. Claro, aquí de todas maneras hay que tener en cuenta una cosa. Los arquitectos tenían que tener en cuenta la acústica del edificio. Así que, claro, a diferencia de los anfiteatros, los dormitorios estaban a ambos lados. Con lo cual la gente lo que hacía era entrar y salir por los laterales para luego subir y bajar al graderío.
Bueno, el proscaenio por escena en realidad será lo que nosotros llamaríamos como el escenario, el lugar elevado, la tarima donde los actores que se actuaban. Proscaenio no lo he escrito mal. Bueno, a su vez, el graderío se podía escalonar en 2, 3 alturas, se podía rematar el graderío con un pórtico de columnas, contaba evidentemente con sus escalones y con sus pasillos para acceder a él. Y constituían, por tanto, la rabia de la construcción. Bueno, ejemplos de teatros. El que había figurado en primer lugar es el teatro de Bosra, que está en Siria. Bueno, saber si en la guerra civil siria este teatro pues, sigue completamente en pie o lo han dejado los añicos, pero espero que no. En España pues hay varios ejemplos que se conservan. Este es el de Clunia, que evidentemente pues aprovecha la ladera para levantar el graderío. Clunia. En Roma había varios teatros. El mejor se conserva es el Teatro Marcelo de Roma. Realizado en tiempos de Octavio Augusto. Aquí a la derecha, pues, está este teatro, que es el de Acinico, una localidad de Málaga. Pero naturalmente pues, podemos citar otros ejemplos. Es el Teatro Romano de Cartagena, el que se localizó, si no recuerdo mal, en Sagunto, el de la propia Málaga. Pero claro, entre los teatros que hay en España, pues el mejor conservado y que todavía se sigue utilizando en la actualidad, pues evidentemente es el de Madrid. Pero el de Clunia está muy bien, ¿eh? Sí, hoy lo he visto y está bastante. Bueno, ya por Pero ya cierto. te arreglan mucho. Sí, está muy bien. Sobre todo las gradas. Pero ahí sí que aprovechan también en este caso, en los dos, tanto Clunia como Mérida. Bueno, en el de Mérida digamos que parcialmente. Parcialmente no se aprovecha parte del desnivel para construir el graderío, pero naturalmente pues, los constructores pues, tratan de construir en alto
altura para solventar pues, la irregularidad del terreno. Bueno, nos encontramos con un escenario que reproduce una fachada porticada de 2 alturas donde se van a recurrir a estas columnas de fuste liso con orden compuesto, que en cierto modo por lo que vendría era imitar las construcciones de la época. Luego además podemos reconocer aquí los vomitorios que permiten el acceso al mismo. Hay que señalar pues, que hay una salida pues, correspondiente al poscaenio y otra correspondiente a la cavia. Claro, esto también lo veremos en los anfiteatros. ¿Qué es lo que se hace para poder atravesar la cavia, para poder atravesar el graderío? Pues se levanta una bóveda de cañón. Bueno. El Teatro Romano de Mérida, digamos que es el mayor activo cultural con el que cuenta la ciudad, y entre otras cosas pues también en el interior pues, se realiza pues, en los últimos años el Festival de Teatro Clásico de Mérida, que al fin y al cabo pues, no es una noticia para un teatro se puede utilizar para representar obras teatrales. Naturalmente, pues procurando también, pues, por un lado, evitar el deterioro del edificio, pero por otro lado también adaptarle a su uso público y a las representaciones teatrales en la actualidad. Ni que decir tiene que los antiguos romanos y los antiguos griegos no contaban con sistemas de iluminación eléctrica, con equipos de sonido, con las caracterizaciones que se pueden utilizar ahora mismo con el maquillaje y las prótesis de látex, etcétera, etcétera. Bueno, los anfiteatros. Los anfiteatros se destinaban a espectáculos circenses. Y de entre esos espectáculos, pues hay que señalar las famosas luchas de gladiadores. Bueno, los combates pues no siempre resultaban la muerte de los combatientes, pero de todas maneras pues hay que señalar que no solo digamos que los gladiadores luchaban entre ellos, en ocasiones pues combatían contra alguna fiera, es decir, podemos imaginar que soltaban un león, un tigre,
simplemente un toro, y luchaban contra él. Pero también, de todas maneras, en estas luchas de gladiadores podían tener lugar también enfrentamientos campales entre grupos de gladiadores, e incluso también una suerte de recreación de combates navales, porque en los anfiteatros solía haber un foso que se podía rellenar con agua. No obstante, normalmente lo que se hacía era cubrir toda la superficie con una tarima que se cubría de arena, porque en la parte inferior pues había pasadizos, galerías subterráneas. Bueno, ¿cómo tenían lugar esos combates de gladiadores? Bueno, pues podemos hacer una idea viendo un fragmento de la película Gladiator.
estimadas vecinas y vecinos, ahí va una propuesta. Tenemos una librería y... Bueno, pues si queréis algo como alguna película, No sé, eso. ya... Eran pues tramposos, ya veréis. eran muy tramposos. Pero era más entretenido que el fútbol, ¿eh? De todo el modo, bueno, Si no, pues, suele ser habitual y tampoco me parece un error excesivamente grosero, pero uno de los errores que tiene la película es que reproduce el Coliseo de Roma, Sí. representado como una construcción que estaba completa. Y no lo está, nunca lo estuvo, no se llegó a completar la fachada. Bueno, los anfiteatros, que vienen a ser, digamos, el modelo en el que se inspirarán las posteriores plazas de toros, presentan una planta elíptica. No circular. Y claro, pues al presentar esta planta, y a diferencia de los teatros, los anfiteatros sí que se construyen en altura. Así que el acceso a través de dormitorios. La planta hasta cierto punto es semejante a la de los teatros, porque literalmente es como si hubiéramos cogido dos caballas y las hubiéramos colocado una frente a las otras. Y es que al fin y al cabo podemos pensar perfectamente que no solo los romanos realizaban construcciones en piedra, también podían realizarlas en madera. Así que claro, podría darse el caso de que existieran pues, teatros temporales con su correspondiente graderío, pero esas dos cabias de madera podían colocarse una frente a la otra y constituir por tanto un pequeño anfiteatro. No nos debería de extrañar, digamos, para nada. Si en la actualidad existen plazas de toros portátiles que se montan y se desmontan, pues los romanos podían realizar construcciones semejantes. Claro, esto también hacía que existieran galerías en la parte correspondiente a la cavia, lo cual permitía pues, el acceso y la salida al edificio, pero también, naturalmente, reforzar y al mismo tiempo calificar la construcción. Las gradas no eran, por tanto, completamente macizas. A todo ello, pues también había que sumar la existencia de galerías subterráneas e incluso un foso. También a tener, digamos que un aspecto semejante al que observáis. Bueno, naturalmente, pues si se rellenaba el foso con agua, podía haber una suerte de combate naval, para hacerlo más entretenido, entre comillas, lo podían llenar con pirañas. Es un chiste,
además es que es mentira porque no se sabía lo que eran las pirañas, no se había descubierto América, No existía. la gente no había ido al Amazonas. Bueno, ¿cuántas alturas podía tener la cavea de un anfiteatro? Bueno, pues dependiendo, pues digamos, de su tamaño y capacidad. Podían tener 2, podían tener 3, en ocasiones podían tener simplemente una. Bueno, la arena era por tanto el equivalente al poscaerium de los teatros, que bajo él podía estar correspondiente foso y también las galerías subterráneas. Bueno, ejemplos de anfiteatros. Bueno, pues hay que tener también pues, en consideración de que al ser el lugar donde se permiten las corridas de toros, pues en el caso de Francia hay anfiteatros que se utilizan en la actualidad. Sería el caso pues, de la plaza de toros de Nimes, también el anfiteatro de Arles, que siempre veis ahí en imagen. De hecho, no sé si lo podéis apreciar bien, este color rojo que es el correspondiente al burladero. Bueno, aquí tenéis pues, magníficamente conservado pues, un anfiteatro de gran tamaño que es el de El Gem, en Túnez. Luego ya en el caso de España está el anfiteatro de Itálica. El anfiteatro de Tarragona. Tan grande que parte de su superficie pues, se empleó para construir una basílica y posteriormente una iglesia. Claro, se aprovechó, digamos, el solar y por otro lado también los materiales de construcción. Aún así, pues de todas maneras, nos damos cuenta de que era más de la mitad del mismo se conserva, incluido también pues, parte de su hora de vida. Y luego ya abajo a la derecha tenéis el anfiteatro de Mérida. No sé si había algo más. Bueno, desde luego que el anfiteatro por excelencia es el que se conserva en la propia ciudad de Roma, el Coliseo. Bueno, el Coliseo data del siglo I después de Cristo. En realidad su denominación es Anfiteatro Flavio, pero se le denomina
como Coliseo porque junto a él estaba el llamado Coloso de Nerón, una escultura de enormes dimensiones que estaba cerca del antiguo Palacio de Nerón, la denominada como Domus Aurea. De hecho, por los restos de la Domus Aurea no distan mucho del anfiteatro, y sobre el solar de dicho palacio se construyó, bueno, sobre parte del solar de dicho palacio se construyó el Coliseo. Es decir, porque también se aprovecharían parte de los materiales. El caso es que de todos modos, pues este edificio no se completó, no se terminó la fachada. Iba a contar con nada menos que 4 alturas. Ahora sí, se construyeron pues al menos 3 alturas de graderíos que nos permiten ver cómo se combina la piedra de sillería, el ladrillo y el opus carpentino. En la fachada se emplea también la superposición de órdenes. Se va a utilizar en la parte inferior el orden toscano y sobre el mismo, pues en los diferentes pisos se va a utilizar el orden jónico, el compuesto y luego ya por último pilastras del orden compuesto. Bueno, luego en el interior, ¿cómo se construye en altura? Pues empleando también bóvedas y arcos de medio punto, creando por tanto esa estructura escalonada. La arena contaba con una tarima de madera y bajo ella nos encontramos con una serie de galerías. Habéis visto en la película como literalmente se abre una trampilla y aparecen unos tigres. Pues bien, pues eso permitía pues poder sacar a los heridos e incluso a los muertos, poder acceder al interior del mismo de manera discreta, o simplemente llevar a cabo tareas de mantenimiento. A todo ello pues había que sumar por la existencia de un foso para poder realizar combates navales. Bueno, todo ello pues teniendo en cuenta de que también existían pues diferentes dormitorios para entrar y salir al edificio, que albergaba ni más ni menos que 50.000 espectadores. Aún así no era el recinto de esas características más grande de Roma. No era pues el lugar donde de mayor capacidad donde se practicasen esos espectáculos circenses. Bueno, naturalmente, pues estas galerías que se encontraban dentro de la arena, que por tanto tenían también los correspondientes pilares, ¿a qué se asemejaban? Pues a los hipocaustos de las villas y de las termas. Es decir, una estructura a base de pilares y de muros que permitían sostener una estructura superior, aunque desde luego con un fin bastante diferente. Bueno, luego ya como anécdota pues hay que señalar una cosa: el Coliseo se puede entrar de 2 maneras. Una, pues simplemente accediendo pues, a esta parte donde se conserva parte del graderío, y luego ya pues las visitas guiadas donde ya te van llevando por dentro de las galerías. A todo ello pues también hay que señalar que el Coliseo se ha utilizado también para otros usos y en la actualidad pues ocasionalmente se celebran ceremonias religiosas. Claro, pues se realiza sobre esta parte donde se reproduce parte de la arena del Coliseo. Bueno, los secos. Pese a que el nombre nos puede llevar a engaño,
Los circos eran lugares donde se celebraban sobre todo carreras de caballos y de carros, como pudieran ser las famosas cuadrigas, es decir, carros tirados por 4 caballos. Es decir, que su finalidad, digamos, que se asemejaba más a la de un hipódromo de la actualidad que a lo que nosotros pensamos que es ahora mismo un circo. Claro, al ser un recinto limitado, pues lo que existía era una espina en el medio para poder dar vueltas alrededor. Y en esa espina, pues, ¿qué era lo que había? Pues había esculturas y elementos decorativos y conmemorativos como podrían ser obeliscos. Luego, además, los circos, al tener una planta tan alargada, podían llegar a tener una capacidad enorme. Podían albergar a decenas de miles de espectadores. Los circos tenían mayor capacidad que los anfiteatros. Bueno, disponían de gradas, las cuales se podían construir parcialmente en altura, pero normalmente lo que se hacía era aprovechar el propio desnivel del terreno. Ese tamaño tan extendido explica que en el caso del Circo Máximo de Roma, el que se conserva parcialmente en la actualidad y que estaba próximo al Monte del Palatino, pues llegará a albergar nada menos que 150.000 espectadores. Bueno, aquí veis una reproducción del mismo y el aspecto que tiene en la actualidad, como parte de las gradas reconstruidas. Bueno, este es uno de los obeliscos que se encontraba en el Circo Máximo, es decir, literalmente los romanos se lo llevaron como botín de guerra a Roma y servía para decorar ese edificio. Otro circo destacado en Roma era el circo de Domiciano. Claro, se conservan restos del mismo, pero en su emplazamiento actual lo que se encuentra es una plaza, la Piazza Navona, que en parte reproduce la planta del circo que se encontraba hace 2000 años allí. Bueno, esto tampoco nos debería de extrañar, porque en ocasiones pues, se aprovechan las construcciones y los espacios urbanos de las antiguas ciudades romanas respetan, digamos, ese ordenamiento.
Con lo cual, pues nos vamos a encontrar con plazas donde antes había un teatro, un anfiteatro, o en este caso, pues incluso un circo. Claro, en el caso de los circos que se conservan, que bueno, pues en parte se conserva su graderío, también pues la planta de la construcción, pues al circular el circo máximo de Roma, el circo de Domiciano, también en Roma. En el caso de España, el circo de Mérida. Bueno, ¿y cómo eran las carreras en los circos? Bueno, pues ya hemos visto un fragmento de Gallito para hacernos una idea de cómo eran esos combates en los anfiteatros, como el propio Coliseo de Roma. Pues el mejor ejemplo, para hacernos una idea, es la carrera de cuadrigas de Venus. Nuevo militar. Ahora, aún más cremoso. Lo mejor contra la gripe o el resfriado es saber el pino, escuchando música folk al atardecer.